Ahí está, estamos grabando. Entonces quisiera comenzar este encuentro preguntando si ahora sí, si han podido, porque el primer encuentro fue ahí muy sobre el comienzo de las actividades, si han podido comenzar a desarrollar la actividad 1 que hay que entregar este fin de semana, si han podido acceder a la bibliografía, si surgen dudas respecto a la bibliografía, y respecto, y casi diría me interesa más, respecto a la actividad 1, a ver cómo le fue con este trabajo. Hola, acá Julieta Sebastianelli. ¿Cómo te va, Julieta? Bien, no sé si me escuchan bien, espero que sí, porque la verdad que internet, no activo la cámara porque salta todo acá. Va bien, Pero va sí, bien. particularmente yo lo hice en grupo con mi colega de la disciplina. Nosotros estamos en la Tecnicatura Universitaria de Servicios Turísticos, en Sí. Patrimonio Turístico Cultural en este momento, por ser el segundo cuatrimestre, en el 2, digamos. Y bueno, nosotros un poco también retomando lo que habíamos dicho la primera, o yo había planteado la primera clase, en donde, bueno, se había pensado en una actividad que por ahí no había resultado amena para los estudiantes, entonces nosotros empezamos a aplicar los foros. Pero particularmente Te en definiste patrimonio como turístico tortura cultural. vos. Claro, voy a quedar como la de la tortura, pero sí lo que pasó fue que, bueno, empezamos a trabajar en los foros, porque, bueno, también era una de las herramientas que ofrece la plataforma que por ahí está bueno aprovechar, pero particularmente con patrimonio turístico cultural lo que sucede es que al trabajar distintas expresiones culturales a lo largo de la historia, en donde se pone de manifiesto identificaciones que sin duda van de la mano a partir de construcciones sociológicas, políticas, económicas, que se van dando en distintos procesos históricos. A nosotros nos resulta como un poco difícil, si bien queremos llegar a eso y estamos tratando de trabajar todo el tiempo hablando con los estudiantes en las clases sincrónicas y demás. Nosotros los foros los hacemos semanalmente con las clases sincrónicas y todo el tiempo llevamos a los estudiantes a que trabajen y profundicen en aquellos contenidos que a ellos les resulta de interés, ¿no? Si bien nosotros tratamos de enfocar un análisis específico, siempre es que ese análisis crítico, reflexivo y demás lo hagan, y además con metodología de investigación, lo hagan en las cosas que les haya resultado de mayor interés. Siempre intentando de incentivarlos. El tema es que por ahí lo que vemos es que es muy difícil lograr una producción auténtica. A ver, yo lo definí en la actividad como la originalidad, ¿no? Nosotros queremos trabajar en serio, que ellos puedan poner en práctica herramientas de análisis crítico, reflexivo, porque justamente se trata, como dije, de construcciones sociológicas en donde claramente la perspectiva o la interpretación propia del estudiante podría ser como muy rica y sin caer en la reproducción por ahí de los contenidos que nosotros trabajamos y exponemos desde la cátedra. Bueno, súper difícil. Entonces es como que, bueno, en el foro, si bien trabajamos y sí, ellos investigan y demás, es como que les cuesta salir se hace difícil visualizar esta apropiación, digamos, real de los saberes adquiridos, digamos. Entonces, bueno, nosotros decíamos que nos parecía como súper importante poder innovar desde ese aspecto, porque la consigna era cuáles son los aspectos del proceso de aprendizaje que ustedes creen que sería como importante innovar. Entonces, bueno, nosotros lo que vimos fue eso, que era como difícil poder proponer algún momento, un proceso de evaluación continuo, porque esto tiene que ver con, no va netamente calificado, sino que tiene que ver con poder ir nosotros también conociendo cómo se están adquiriendo esos saberes, ¿no? Y bueno, y la verdad que en eso creímos que era importante pensar la innovación, en poder generar un incentivo para que realmente ellos puedan crear producciones propias de reflexión y crítica. Sobre todo Perfecto. por lo rico que es la ciencia humana, ¿no? A eso me refiero. Lo que nos Perfecto, permite. Julieta. Queda claro el planteo y la dificultad. Te hago dos preguntas.
Sí. que tiene que ver con la actividad 1, porque entiendo que todo esto tiene que ver con el planteo que vos y tu colega hacen de la actividad 1. ¿Cómo es la forma en que evalúan hoy y cómo es la forma que ustedes propondrían evaluar la innovación que están proponiendo? Em, Te claro. saco, te saco, te saco, y perdón, soy incómodo a propósito. Asumo No, el no, rol de no, es que está incómodo. buenísimo porque en realidad Te nosotros, saco, te saco de la comodidad de decir, comodidad entre comillas, no decir es muy difícil, es muy es complejo, es difícil muy... y no sé qué hacer y quedo ahí. Perfecto. Claro, sí, sí, lo entiendo. Y nosotros no pensamos en una herramienta de innovación. De hecho, te voy a anular Pero, la entrega. No, no, pero pero, pero, probablemente pero tenga que ver. fíjate la pregunta, Julieta, ¿cómo evalúan hoy? Y nosotros estamos, claro, bueno, es que nosotros estamos evaluando a ver cómo ellos, cuáles son los, primero, el método de redacción, digamos, cómo ellos van pudiendo expresar con sus propias palabras. Nosotros nos damos cuenta automáticamente Sí. quién entra en un análisis real y quién no. Quién por ahí le agrega un par de palabras, pero tiene que ver con eso, con el tema de la redacción más que nada y el modo de exposición de las ideas. Bien. Pero, pero ¿Y cómo pensaron que podrían, en función de lo que leíste de la bibliografía, en función de la complejidad de la actividad que queda clara, cómo pensaron que podrían evaluar o, evaluar la innovación que están proponiendo? Si pudieron dar ese pasito. no, estamos en eso. Ok, ok, ok. Tranquila. Hoy lo que vamos a hacer, ahora es un espacio para poder compartir estas inquietudes. Bien. eh, A y, mí se me ocurre más conceptual, más hacerlo trabajar en algo más no tan no, pero más conceptual en cuanto a el instrumento de análisis, pero no sé, la verdad que no Sin sé, estoy duda, en esto. yo iría por la misma línea, sin duda. Ok, Lo que vamos ahora, este espacio de intercambio de reflexiones, y después voy a mostrar yo una presentación de una experiencia en una de las asignaturas que dicto, eh, y después abordar el concepto de resultado de aprendizaje. Y bien, quizás, Julieta, ese concepto de resultado de aprendizaje a vos te permita, a vos y a tu colega te permita focalizar y hacer como más preciso el punto al cual quieren llegar. Y al tener bien, preciso el punto, o más preciso el punto al cual quieren llegar, encuentren, ¿cómo decirte? Encuentren la punta del hilo del cual tirar y empezar a desarrollar una actividad alineada con ese resultado de aprendizaje y una forma de evaluar esa actividad alineada con el resultado de aprendizaje. Esto que dije en estas poquitas palabras es la actividad 2, bien, que hoy les voy a mostrar y que van a tener disponible a partir del fin de semana junto con los materiales de las semanas 3 y 4. Pero bien. quizás esto te dé la punta del ovillo. A mí, te digo estas dos palabras nomás, a mí se me ocurre que uno de, no de los métodos de evaluación, sino el tipo de actividad que podrían empezar a trabajar es quizás algún trabajo de investigación con consignas donde puedan comparar bibliografías, donde puedan, en base a preguntas que ustedes les establezcan, empezar a extraer conceptos y donde se pueda poner en práctica el análisis crítico, porque si no nos quedamos muchas veces en la declaración, porque si le decimos lee y analiza críticamente, a veces por comodidad y a veces Sí, no, porque tampoco saben cómo dar el paso siguiente, entonces ninguno da el paso siguiente. nosotros, perdón, pero justamente la idea de poder pensar en dónde veíamos la dificultad y la centramos en la actividad, porque también lo que nos pasa es que en el proceso evaluativo quizás más formal, sí, hacemos la aplicación, ¿no? La puesta en práctica, que tiene que ver justamente con trabajar todos los conceptos aplicados a un patrimonio particular, una cultura en particular, en donde claramente tiene que ser diferente la producción,
Pero eso es más trabajo, trabajo práctico, evaluativo, como te digo, procesos quizás más formales. Esto, Sí, esto es algo que nosotros queremos empezar sí, es como innovar, o aplicar, pero de manera, de una forma así, desde la innovación, pero queremos empezar a aplicarlo como un proceso de evaluación continua, que incluso también para poder aplicarlo a la autoevaluación, porque el objetivo principal también que nosotros tenemos para ir acompañando en cada clase o en cada semana tiene que ver un poco con también todo el tiempo ajustar nuestras prácticas, ¿no? sin duda. Pero bueno, por eso lo pensamos más en una actividad semanal y no tanto en el proceso evaluativo, porque ahí sí, en el proceso formal del trabajo práctico, del parcial, hacemos una aplicación un poco más de los conceptos en donde tienen que ser originales e individuales los procesos que hace cada estudiante. Pero en Bueno, esto es como mucho más difícil, pero bueno, sí, estamos en eso. Yo eh, ahora, igual de te, todas maneras, mientras sugi- estoy, sí, te sugiero entonces, obviamente prestes atención a toda la clase, pero le pongas un ojito de atención a la cuestión de los resultados de aprendizaje. Quizás les ayude, como bien, dije, a encontrar la punta del ovillo y empezar a probar, probar maneras de desanudar ese ovillo. bien, Gracias, gracias, profe. Julieta. Por favor, a vos. No sé si alguien más pudo avanzar con la actividad 1, si alguien quiere comentar algo, preguntar, dudas, certezas, críticas. Buenas tardes, ¿cómo les va? Belén, ¿cómo te va? Bien. Una sola consulta en relación a eso, porque estamos trabajando en conjunto con la profe Marisa Araujo en la actividad, y nosotros habíamos planteado una parte que tiene que ver con un módulo. Nosotros trabajamos con un sistema modular secundario, que es estadística, ¿no? En realidad yo la innovación, entre comillas, la empecé este año, en la forma de trabajarlo, y de hecho lo estoy de cierta manera como llevándolo a la práctica en este momento, porque es un último módulo generalmente de los planes de secundario. Y yo en mi caso sería, a ver, ¿cómo sería el tema? En realidad, en vez de hacer la evaluación final, ¿sí? Las actividades se va partiendo de que lo vayan viviendo al tema de hacer una encuesta, trabajándola a través, se da el contenido y a la misma vez llevarlo a la práctica, ¿sí? Y no va a tener una evaluación final, sino que la evaluación es durante todo el proceso. Mi pregunta es, hay que hacer 2 carillas. En el caso sería de escribir las actividades o poner las actividades. Porque en Fíjate, realidad sería como una secuencia, ¿no? No sé si se perfecto. entiende la idea. Sí, sí, está clarísimo. Voy a leer, voy a leer porque es breve, lo que dicen las consignas. Esta es una construcción, no sé si la palabra es por acumulación, pero digamos que lo que estamos planteando como actividad 1 es el primer ladrillo, me gusta más ladrillo que acumulación, el primer ladrillo de lo que vamos a continuar en la actividad 2. Bien. En la actividad 1 se plantea, además de el límite a las 2 carillas. ¿Por qué, Belén? Porque si no, tengo que terminar leyendo tesis doctorales. Y la idea, o sea, que parten de la educación en Latinoamérica del siglo XVII a la fecha para terminar hablando del módulo. Y la idea es, al contrario, ser muy quirúrgicos en Bien, nuestro abordaje. está Entonces, claro. además del nombre de la asignatura, se pide, y acá empiezo a leer, unidad, actividad, trabajo práctico, es decir, aquel recorte de la materia donde se reconozca la necesidad u oportunidad de innovar en la manera de evaluar para incorporar la evaluación orientada al aprendizaje. Desde ese punto de vista, lo que vos y Marisa están planteando es absolutamente pertinente. O sea, primer tilde, vale, está bien. Describir el siguiente punto de la actividad 1. Describir o descripción de la metodología actual de evaluación.
Ustedes dirán, en este módulo, o en esta actividad, o en este tramo de la asignatura, evaluamos al final de esta manera, con un examen, no sé, con lo que fuere que ustedes están evaluando. Descripción de los aspectos del aprendizaje a evaluar al implementar la innovación. Y la pregunta, o mejor dicho, la frase, tiene ciertas trampas. Porque no se dice, ¿cómo vas a evaluar en tu innovación? Sino que lo que se dice es, descripción de los aspectos del aprendizaje a evaluar al implementar la innovación. Entonces, y esto tiene que ver con la bibliografía, fundamentalmente con un documento de la bibliografía donde se habla de la evaluación del aprendizaje. Entonces, primer tilde, el abordaje de un módulo dentro de una asignatura de la escuela secundaria, impecable, perfecto. En la calle diríamos va como piña, genial. ¿Cómo evalúan hoy? Describir. En este módulo hoy se evalúa, puntos suspensivos, complete la línea de puntos. Y describir, y aquí es donde ustedes tienen que preguntarse con Marisa, bueno, ¿qué queremos evaluar? Desde esta nueva mirada, de esta mirada distinta que le estamos haciendo a este módulo. ¿Qué es lo que queremos evaluar? Queremos evaluar si aprendieron estos aspectos de estadística, supongamos. Pero ustedes ya están pensando que quizás en este desarrollo que van a ir haciendo de llevarlo a la práctica, quizás estén pensando en los alumnos van a trabajar en grupos, en equipos. Entonces quizás un aspecto del aprendizaje que también quieran evaluar es en qué medida los estudiantes han podido trabajar en equipo de manera efectiva. Entonces, aquí es donde empiezan a construir una idea de evaluación sobre este recorte de la asignatura que ustedes seleccionaron porque lo identifican como un punto donde vale la pena, y de hecho ya han empezado a trabajar en la innovación de este módulo. Aquí es donde empiezan a preguntarse y a mirar la evaluación de este recorte de la asignatura de una manera distinta. No se pide en esta actividad que digan, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a usar este instrumento, vamos a... ¿Qué quiero evaluar? Bárbaro, muy claro. Sí, sí. Es absolutamente vaga la respuesta. No te dije, tenés que decir, pero lo que te digo, Belén, le digo a Marisa y les digo a todos, es en esta actividad lo que uno hace es como una declaración de intención. Yo quiero evaluar estos aspectos desde el abordaje de la evaluación en relación al aprendizaje y no simplemente la calificación. Bien, genial, muy claro. Entonces vamos vamos encaminadas entonces. Bárbaro. Gracias. Escúchame, Juan, me quedé pensando, cuando vos decís de la innovación que vamos a implementar en una palabra, tendríamos que hacer referencia a los objetivos, tanto generales como específicos, con respecto a esa innovación. Yo hoy les voy a proponer otro concepto, que es el concepto... O la capacidad que adquiere el alumno, o las capacidades que va a adquirir. Es el concepto de resultado de aprendizaje. ¿Qué quiero que aprendan los estudiantes al finalizar, en el caso de Marisa y Belén, este módulo, en aquel recorte de la asignatura que cada uno eligió, qué aprendizajes considero necesarios que obtengan los estudiantes? Y eso es lo que yo quiero evaluar. Es distinto a decir, esta unidad tiene los siguientes objetivos, o tiene los siguientes contenidos. Eso es lo que yo imagino que voy a enseñar, o lo que yo voy a enseñar. Digo imagino porque a veces ni llegamos a transmitir o a completar los contenidos que nos proponemos por falta de tiempo. Pero vamos a mirar desde otro lado. ¿Qué aprendizaje queremos, qué quiero que aprendan mis estudiantes en este espacio de la asignatura en el cual estoy incorporando una transformación o una innovación? Parece lo mismo, parece muy parecido, es muy distinto.
Bien, gracias. ¿Te contesté? Sí, 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 sí. Genial. ¿Quién más tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Algo para compartir. Perdón, Laura, tenías la mano levantada, disculpa. Sí, ya se me calambró. No, Perdón, disculpame. no, no hay problema. Sí, quería, no, porque por ahí los ejemplos que están dando es como que de la materia o de algo muy complejo. Y yo por ahí lo había pensado más desde algo más Sí, que ya vengo, puntual, más específico, como, bien, ¿hablo o no? Sí, dale. Perdón. Sí, que yo lo había pensado más desde un punto de vista como más chiquito, digamos, empezar a hacer como una innovación desde algo más concreto, pero no sé si por ahí vale, porque veo que están todos tomando como más la materia o un módulo, y ya yo te lo había contesté que pensado me en... encanta. Con confianza, A ver. dale. ¿Qué es lo que tomaste? Bien, genial. No, es porque lo mío es marketing y por ahí lo que me gusta más evaluar es el tema de incorporar, digamos, creatividad, innovación Se te fue el sonido. Creatividad, innovación en los proyectos. Porque les hacemos hacer digamos, un proyecto, plantear un proyecto y aplicar todo lo que tienen que ver con las temáticas de marketing que vamos viendo a lo largo de la materia. Pero lo que siempre me quedo corta por ahí es en el hecho de que le falta un poco de vuelta o de rosca o de agregar algo, un plus, ese diferencial en el proyecto, porque terminan haciendo proyectos más como copiados o como que toman algo, un referente y no le aplican algo nuevo, algo propio así, o no siempre. Entonces buscaba abocarme a eso puntualmente, que es como un temita muy específico en donde me interesa justamente que aprendan a pensar diferente, a pensar, digamos, fuera del cuadro, decimos por ahí en creatividad, sí. para poder aplicarlo justamente al proyecto. Pero es como muy chiquito, digamos, lo ¿Vos que pensás que es pienso tomar. chiquitito eso? Bueno, es importante, pero digamos, dentro de la Bueno. materia Bueno. es chiquito. Pero digo, me parece significativo. Si ustedes en su asignatura lo desarrollan en una clase, y entonces por ese motivo entra en la categoría de chiquitito, como vos decís, es un accidente de la cronología de la asignatura, pero me parece un tema muy importante, muy importante. También tiene que ver, y también lo pongo en la línea o en la fila de prestar atención al concepto de resultado de aprendizaje, porque como vamos a ver, los resultados de aprendizaje difieren de los objetivos, porque uno hace una declaración de lo que el estudiante logró al finalizar un trayecto formativo. Entonces, esto de pensar fuera del cuadro, fuera de la caja, como se lo quiere decir, y plasmarlo en un proyecto, muchas veces tiene que ver con tener claro que quiero que aprendan eso y que demuestren y que adquieran esa capacidad que yo luego pueda evaluar de manera concreta, pero muchas veces tiene que ver con cómo planteo yo esa actividad. Y cuando cuenta algunas cosas de la asignatura que yo dicto, nosotros abordamos lo mismo, digo nosotros pues yo dicto la asignatura con otro docente, abordamos la misma problemática. Nuestros estudiantes no podían desarrollar proyectos, mi materia es técnica, es comunicaciones y redes informáticas. No podían desarrollar proyectos básicos. Entonces empezamos a probar distintas estrategias, y una de las estrategias que nos resultó es el proponer escenarios concretos de situaciones profesionales simuladas, donde ellos tengan que responder, donde los estudiantes tengan que responder a esa necesidad, en condiciones dadas, con un marco de trabajo definido, pero ya eso automáticamente los obliga a salir de la caja.
Pero ¿por qué te comento esto de los escenarios? Porque yo tuve el mismo objetivo. ¿Cómo logro que los estudiantes aprendan a desarrollar proyectos que les sirvan en su actividad profesional? Y en la actividad profesional uno no trabaja en el aire, o no trabaja frente a un libro de marketing o a un especialista de marketing. Trabaja frente a un cliente, una empresa, un profesional, alguien que me dice, mira, yo necesito esto, ¿cómo me podés ayudar? Entonces, primero, me parece absolutamente válido. Segundo, me parece que da como para reflexionar mucho. Tercero, me parece que da para proponer cosas muy específicas que puedan ser evaluables y medibles de manera específica, que es lo que vas a empezar a plantear en la actividad 2. Van a empezar a plantear en la actividad 2. Pero adelante, me parece genial. Y creo que ahí también vendría como un plus interesante, nosotros lo aplicamos también, como les voy a contar en un rato, el tema del trabajo en equipo. Que desarrollen esos proyectos en equipos. Uno hoy casi en ninguna profesión trabaja solo, trabaja en equipos. Equipos que no elige. Uno va a un trabajo y se encuentra con gente que trabaja y alguien les dice o se forma un equipo y uno no elige, no, yo no quiero trabajar con Laura, yo quiero trabajar con Celeste. No, tenés que trabajar con Laura. Bueno, todas estas cuestiones son las que se abordan con un resultado de aprendizaje. Necesitamos que los estudiantes, o queremos que los estudiantes aprendan a desarrollar proyectos respondiendo a condiciones dadas por clientes hipotéticos o por destinatarios del servicio hipotéticos. ¿Se entiende, Laura? Perfecto. Sí, sí, y totalmente de acuerdo con respecto a eso de los equipos. Nosotros sí lo trabajamos siempre en equipo, es fantástico. Y no siempre se llega a buen puerto porque obviamente terminan por ahí peleándose y todo, pero también está el aprendizaje justamente de que no siempre te toca el que más te gustó, o aunque se elijan ellos al principio, porque se eligen ellos, pero después no se llevan muy bien. Y es el aprendizaje de que, bueno, el día de mañana se van a encontrar con ese tipo de gente en un trabajo y van a tener que pilotearla como sea. Por ahí en la escuela secundaria también, pero en la escuela universitaria, en la educación universitaria, preparatoria para el trabajo, o simultánea con el trabajo. En UTN el 90 y pico % de los estudiantes trabajan desde el primer año, no son estudiantes de tiempo completo. Estas situaciones son cotidianas, entonces aprender a gestionar el conflicto y enseñarles a gestionar el conflicto y mostrarles cómo gestionar el conflicto es parte de lo que quizás nosotros nos podemos proponer como resultado de aprendizaje. La gestión del conflicto. Perfecto. O sea, adelante, Laura. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Juan Cruz Raed. Vos no sos Juan Cruz. Hola. ¿Cómo te va? Disculpe por la tardanza. No, no hay problema. Lo que sí, si me ubicas en el contexto, porque como llegué tarde no alcancé a escuchar de lo que estaban hablando. Cecilia es mi nombre. Cecilia, claro, pues el otro día, tengo pendiente ponerte la asistencia el otro día porque no. Claro, porque no este pude... es el Zoom de mi hijo y Está no. bien. Está perfecto. Por eso te iba a decir si te renombraba, solo eso, no para que hablaras, no es que te señalé con el dedo para que hables, no. Es voluntario. Bueno, queda abierto, a ver, otros comentarios, dudas, consultas, alguien que esté perdido. Esto es una charla entre colegas, alguien que, mira, yo no pude arrancar. Por eso, si me ubicabas más o menos de lo que estaban hablando, porque yo el texto, hay un texto que no lo alcancé a leer bien y se lo empecé a leer, pero no entendía una actividad que era sobre las dimensiones que hablaba. ¿Qué dimensiones ahí en esa actividad me había quedado? Por eso no la realicé, pero no sé de qué es ahora que estaban realmente tratando. Estamos compartiendo comentarios respecto a la actividad 1 que tienen que entregar este fin de semana, donde ustedes tenían que identificar
dentro de alguna asignatura que dicten en la universidad, en la escuela donde se desempeñan, donde identifiquen una oportunidad de innovación o una necesidad de innovación. Definir ese espacio de la asignatura donde dicen, acá me interesa innovar, definir cómo evalúan actualmente y definir cómo ustedes plantean evaluar en relación a los aspectos del aprendizaje que ustedes quieren evaluar. Eso es un poco lo que estamos conversando ahora. No hace falta que hables, Cecilia. No es que tenés que decir algo sí o sí. Pero si tenés algo respecto a la actividad 1 que quieras compartir, adelante. Sí, pero ahí escuchaba sobre el trabajo en equipo y sí, me ha pasado que en realidad siempre trato de hacer en equipo, pero yo tengo 5º grado y los chicos por ahí como que el trabajo en equipo para ellos es juntarse y cada uno hace lo suyo. O sea, yo les doy una actividad, una fotocopia, por ejemplo, para trabajar en el libro, pero va cada uno a su ritmo, pero están juntos. Juntos pero trabajan. Y este año decidí trabajar el teatro de esa forma. Y les dije, el teatro es, o sea, trabajar en equipo es como jugar al fútbol, les dije. O sea, no puede no haber arquero, o no puede, el arquero no esto, o uno que hace los goles. Bueno, y empecé a trabajar de esa forma. Y a que cada uno se involucre y a repartirse tareas y a ver cómo las definen, cómo definen las situaciones, porque tenían que elaborar un teatrino, sería uno chiquito, para hacer títeres. Y bueno, ellos, como decía Laura, ellos se juntaron, ellos se eligieron, pero en la mitad del camino se dan cuenta que somos amigos para el recreo, pero no amigos para el trabajo, o sea, no compañeros para el trabajo. Entonces ahí empezaron a surgir las distintas situaciones y se querían separar y bueno, ahí uno como que va interviniendo, viendo cómo pueden solucionar los temas, pero sí, el trabajo en equipo es muy interesante y traté de trabajarlo así. Bueno, hace que ya como 3 semanas que estamos trabajando con el teatro y todavía no lo podemos terminar porque estamos en ese tire y afloje de a ver cómo repartimos las tareas. Y bueno, algunos grupos sí, ya decidieron, ya se arreglaron, se solucionaron un montón de temas, y hay otros grupos que todavía están, que les falta los personajes, les falta, pero bueno, les hemos dado tiempo, serán los últimos en presentar. Pero el tema de innovar en el equipo, eso de uno que ya eligió y no se puede separar, y aprender a resolver las situaciones, sí es complejo. Y se va evaluando. Lo voy evaluando, la tolerancia, el respeto, la responsabilidad, más que todos los valores. Tal cual, las actitudes. Sí, tal cual. Actitudes, sí. Y algo que se puede trabajar, o digo, un momento en el cual se puede trabajar esto, porque es lo que vos describís para 5º grado de la escuela primaria, es lo mismo para doctorandos. Se plantea un trabajo en equipo, se ponen de acuerdo, se reparten las tareas y se preguntan, ¿cuándo es la presentación de esto? Tal día. Bueno, nos vemos ese día. Y ese día juntan todo y mágicamente todo encaja. Ellos dicen que encaja. Sí, bueno. Entonces, una de las estrategias que usamos nosotros en esta cuestión de los trabajos de equipo, los proyectos de investigación, que los exponen cuando los finalizan, pero esto es con aviso previo, ¿no? Es que nosotros vamos a indicar quién va a exponer cada parte de la presentación. No es que cada uno viene con su papelito preparado y dice las 3 diapositivas de una presentación hipotética que le correspondiera, y ya la 4ª diapositiva no sé de qué habla. Yo sé que habla más o menos del mismo tema, pero la preparó otro u otra. Entonces, el correrles, sacarles el libreto y decir, bueno, vos vas a presentar esta parte, vos vas a presentar esta otra. Y es interesante lo que pasa ahí, porque al principio se desconciertan porque pensaron que era chiste, que podían preparar cada uno su parte e iban a zafar. Y cuando uno
cuando uno cumple lo que dice, en definitiva, ¿no es cierto? Sí. Porque informó, comunicó que esta era la estrategia y lo cumplió. Entonces cuando se les saca el machete que tienen y todos tienen que estar interiorizados del trabajo, Claro. es Ahí está lo una difícil. forma de crear, no es difícil. Te lleva automáticamente a tener que estar involucrado en el contexto general del trabajo. Claro, eso, pero por ejemplo, lo que es difícil en mi caso, por ejemplo, ahora en el caso de que tienen que ser, cada uno tiene su parte, ahora tienen que ensamblarla y que salir la obra de teatro. O sea, exacto. ahí estaría, digamos, pero quizás el resultado de aprendizaje ahí, yo estoy con lo que les voy a contar, estoy como que me salgo de la vaina por contarles lo que viene. bueno. Pero, no, es un chiste. Pero quizás ahí el resultado de aprendizaje, uno de esos resultados de aprendizaje, pueda ser, en tu caso, en qué medida el equipo logra articular las piezas que cada uno, los componentes, digamos, que cada uno armó, pensó, produjo y demás, en un todo coherente. Y decirles a los chicos, vamos a evaluar esto también, en qué medida lo que cada uno, con lo que cada uno contribuye, constituye un todo coherente, sea una obra de teatro, sea un mapa de Argentina, sea una canción, sea una lección de historia, sea lo que fuere, hecha en grupo. Bueno. Y ahí vas ajustando y encontrando aquellos aspectos en los cuales vos como docente tenés que constituirte en guía, en referente, en motivador, etc., para que los estudiantes adquieran estas habilidades. Sí. Insisto, en 5º grado o en 5º año de la carrera universitaria. Es el mismo concepto. Asumir que los chicos grandes o chicos tienen ciertas habilidades, a veces podemos asumirlo y a veces debemos asumir que no las tienen y ver nosotros cómo ayudamos a que las desarrollen. Habilidades y actitudes. Bueno, gracias. Gracias, Cecilia. ¿Alguien más que quiera compartir algo de la actividad 1? ¿Dudas, preguntas, certezas? Bueno. Si surge otra pregunta, una duda o algo, me van diciendo. Ahora lo que voy a hacer es compartirles una manera de abordar la innovación. Seguimos hablando de evaluación, no específicamente de innovación. Mejor dicho, seguimos hablando específicamente de evaluación, no en términos generales de innovación, pero tal como se les plantea en la bibliografía y como charlamos en el encuentro pasado, la evaluación forma parte del proceso de aprendizaje. Y entenderla como un ente separado, o como un ente complementario y solamente verificador de aprendizaje, es una mirada parcial, como definimos en el encuentro pasado. Entonces, lo que les voy a proponer es una estrategia para abordar la innovación, y les voy a contar una experiencia, que es de esta asignatura que yo les comentaba, que está basada en esta estrategia. Traigo de vuelta la frase esta, o el párrafo de Alicia en el País de las Maravillas, porque es como conceptualmente muy apropiado para el concepto de resultado de aprendizaje que lo vamos a estar charlando ahora. Yo veo solamente 5 pantallas, así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, quiere dialogar, simplemente habilita el micrófono y habla. Entonces, nuevamente, tener en claro el sitio al cual queremos llegar. Y eso nos mostrará caminos posibles para llegar a este sitio. ¿Cómo podemos abordar la innovación? Les pregunto, ¿cómo desarrollamos
habitualmente nuestras asignaturas? ¿Cómo desarrollamos, con qué estrategia de planificación, con qué estrategia, no didáctica desde el punto de vista de las didácticas, pero fundamentalmente la palabra sería planificación? ¿Cómo planificamos nuestras asignaturas? Por competencias. Bien, me encanta. Y desde el punto de vista de competencias, ¿cómo las planteas? Y generalmente nosotros tenemos un formato ya predeterminado de programa, en donde en un momento se nos dio una capacitación con respecto a la enseñanza por competencias, en donde participamos la mayoría de los docentes del instituto. Genial. Siempre hablando de ciencia y tecnología, y a partir de ahí ellos, un grupo de pedagogos, nos asesoró, porque bueno, obviamente cada uno de los profesores tiene su profesión de acuerdo a sus competencias. Entonces, Sí. en realidad armaron de tal manera que nos dieron toda una capacitación. Entonces, a partir de ahí aprendimos a armar nuestros programas por competencia, estableciendo los objetivos generales específicos, las capacidades, las metodologías, la relación que tiene la materia, por ejemplo, cuáles son las materias que en realidad necesitan, que es lo que le va a permitir, por ejemplo, si aprueba tal materia, cuál es la materia subsiguiente. Las competencias previas. Exactamente, previas y posteriores. Y posteriores. Y bueno, eso en realidad sería como la introducción. Bueno, tiene una fundamentación, es decir, cuál sería no el objetivo, sino la capacidad que tendría. La razón de ser. Exactamente, la razón de ser. La razón de ser la asignatura. Así, bueno, en realidad ese es el formato que nosotros tenemos, y bueno, con este grupo de pedagogos inclusive aprendimos a redactarlas, porque en ese momento cada uno redactaba o ya tenía un programa prefijado, ya que traía la materia. En cambio, cuando hicimos ese curso fue como un cambio de un antes y un después a la hora de elaborar la planificación y los programas. Perfecto. Pero vos pusiste ahí bastante arriba los contenidos. No, primero viene la fundamentación, después los objetivos generales específicos, la metodología, las capacidades, no me acuerdo, y casi al final, después vienen las unidades temáticas y la forma de evaluación. Y la reunión de profesores, bueno, que se fija una cantidad de horas de trabajo en equipo, que un profesor también tiene como un ítem. Perfecto, perfecto. Está muy, muy claro y excelente que hayan podido capacitarse en competencias. Es de una utilidad muy, muy interesante. Sebastián, levantaste la mano. Sí, para agregar a lo que estaba hablando Celeste también, que formo grupo de la misma institución, es que nos dan en base a un PEI los contenidos mínimos que tenemos para cada asignatura. Entonces también nos tenemos que basar de esos contenidos mínimos, ¿no? Es decir, esos contenidos tienen que estar sí o sí en la planificación, y después a partir de ahí cada uno puede agregar todos los contenidos que más quiera. Para el resto del equipo y del grupo, ¿qué es un PEI? Sebastián. Un proyecto educativo. Perdón. Institución. Sí, pensé que le estaba preguntando a los demás. Es un documento donde están todo desarrollado, explicado, para decirlo con mis palabras, ¿sí? Está todo explicado, todas las carreras de la universidad, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos desde cuáles son los contenidos mínimos, qué sé yo, toda la estructura de cada una de las materias e incluso de las carreras, ¿sí? Toda la información está puesta en ese documento. Perfecto. Algunas instituciones universitarias llaman a esto el diseño curricular. Otros lo llaman el plan estratégico institucional. En algunas se desglosa y se complementan, pero es muy interesante que la visión macro de la universidad y de la carrera, ustedes la conozcan y la tengan que incorporar
aunque suene así como un mandato, pero es interesante que esa articulación, asignatura, plan institucional se integre. En general, cuando no tenemos ese abordaje por competencias, la manera en que planteamos nuestras asignaturas es: tengo un programa, tengo una serie de unidades, voy a plantear una serie de actividades, voy a plantear una manera de evaluar esas actividades o de calificar esas actividades. Esa quizás sería la manera tradicional, que cuando empezamos a incorporar el enfoque basado en competencias, esa manera la empezamos a dar vuelta. Entonces, quienes ya están trabajando con el enfoque basado en competencias, esto que voy a mostrar ahora, lo van a conocer seguramente, con este nombre, con otro nombre, pero lo van a conocer. Entonces, esto que yo acabo de describir es la manera usual en la cual organizamos nuestras materias. Tengo el plan de estudio, tengo las unidades, establezco un cronograma, establezco actividades prácticas, evalúo o en general califico. La estrategia de innovación que incorporamos cuando usamos el enfoque basado en competencias, que les comento ahora, empieza de atrás para adelante. Lo primero que establecemos son los resultados de aprendizaje, los logros de aprendizaje que queremos que desarrollen, que logren, valga la redundancia, nuestros estudiantes. Lo primero que nos preguntamos y que nos definimos y que definimos es qué queremos que aprendan nuestros estudiantes. Por eso la pregunta que dejé planteada ahí antes durante la charla, ¿qué queremos que aprendan nuestros estudiantes? Lo primero que definimos entonces son los resultados de aprendizaje que queremos que logren nuestros estudiantes. Una vez que tenemos definidos los resultados de aprendizaje, nos preguntamos y definimos estas evidencias que nos van a permitir constatar en qué medida los estudiantes desarrollaron o van desarrollando, depende de lo que evaluemos, los resultados de aprendizaje que nos hemos propuesto. ¿Qué diferencia, como vamos a ver en un ratito, un resultado de aprendizaje de un objetivo? Un objetivo tiene que ver con lo que nosotros le queremos enseñar a nuestros estudiantes. Un resultado de aprendizaje es lo que queremos que los estudiantes aprendan. Nos paramos del lado del estudiante. ¿Qué queremos que aprendan los estudiantes? Entonces definimos los resultados de aprendizaje, definimos las evidencias. Definir las evidencias, que sería la evaluación, cómo voy a evaluar, me lleva a diseñar las instancias, las estrategias de aprendizaje para producir estas evidencias que a mí me permitan ver que los estudiantes están desarrollando, han desarrollado y en qué medida han desarrollado los resultados de aprendizaje que están propuestos. Y en función de esas instancias y estrategias de aprendizaje, de estas actividades, seleccionamos los contenidos, elaboramos el programa y planteamos el cronograma de actividades. Esto que está explicado acá se lo conoce como diseño inverso, que quizás quienes están trabajando por competencias ya lo escucharon nombrar, ya lo estén aplicando o ya estén trabajando con este concepto. Cuando María Celeste define que la planificación empieza por objetivos generales y particulares, bueno, de alguna manera tiene que ver con los resultados de aprendizaje. Quizás nombrado de otra manera, pero tiene que ver con esos resultados de aprendizaje. ¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan en esta asignatura? Y los resultados de aprendizaje pueden ser globales de la asignatura o pueden ser puntuales de cualquier trayecto formativo. Cuando estos resultados de aprendizaje se integran a una carrera, ¿cómo se llaman? Cuando estos resultados de aprendizaje de asignaturas se relacionan con este PEI que mencionó Sebastián, con esta visión institucional de la carrera o del proceso de formación que tiene la institución.
los resultados de aprendizaje, ¿cómo se llamarían? Empieza con C. Por competencia sería. Competencias. Las competencias engloban distintos resultados de aprendizaje. Las competencias que nuestros estudiantes van desarrollando de acuerdo al proyecto de carrera, al proyecto institucional. Competencias no es un patrimonio de la formación universitaria, de igual manera que los resultados de aprendizaje tampoco. Competencia, el enfoque basado en competencias se usa en la universidad, se usa en la escuela secundaria, se usa en la escuela primaria. Son objetivos generales, son propósitos generales de lo que el estudiante tiene que desarrollar en ese trayecto formativo. Esa competencia general, generalmente de carrera o de un trayecto formativo amplio, por ejemplo, el tercer año de la escuela secundaria, se desagrega en resultados de aprendizaje, que se relacionan con las asignaturas. Entonces, esta mirada, esta estrategia de innovación, o este enfoque para la innovación, se lo conoce como diseño inverso. Quien quiera investigar un poco más o leer un poco más, acá abajo tiene un link, un paper sobre diseño inverso. Y ahora, basado en el diseño inverso y basado en el enfoque por competencias, no voy a hablar del enfoque basado en competencias, eso nos llevaría a otra capacitación, sino para decir el contexto teórico. Voy a hablar de la experiencia de una de las asignaturas que yo dicto en Ingeniería en Sistemas de Información, que es Comunicaciones y Redes, como ya les comenté. Acá lo que tienen son acceso a dos papers, uno escrito en el 2014, en la izquierda, y otro escrito en 2020. El 2014, la innovación esta que les voy a contar, la iniciamos en el 2010, con pequeños cambios. Y cuando nos quisimos acordar, nos acostumbramos a cada tanto replantear la asignatura casi por completo. De hecho, este año vamos a cambiarla por completo, pensando en el ciclo lectivo 2022. Entonces, a la derecha tienen acceso al paper escrito en el 2020 y a la izquierda en el 2014. Como les dije, la asignatura es Comunicaciones y Redes, y obviamente voy a contar generalidades, pero enfocado en la evaluación. Está formada por 6 unidades. El programa en ese momento estaba formada por 6 unidades, ya fue cambiando y hoy estamos rompiendo el modelo de unidades. O sea que esto que les estoy contando, si quieren el año que viene nos juntamos de vuelta y les cuento qué quedó de todo esto, que creo que va a ser medio poco lo que quede. Nosotros nos propusimos un conjunto de resultados de aprendizaje que ahora se los voy a mostrar, donde había resultados de aprendizaje que tenían que ver con el enfoque técnico de la asignatura, con que aprendan aspectos técnicos de la asignatura, y resultados de aprendizaje que tenía que ver con habilidades y actitudes que reconocíamos que faltaban, que no estaban desarrollados en los estudiantes que pasaban por nuestra aula. Entonces decidimos abordar esos resultados de aprendizaje, que tenían que ver con el trabajo en grupo, tenían que ver con las habilidades de comunicación, y tenía que ver también con la ética. Entonces, para organizar este trabajo, decidimos dividir cada unidad temática en una serie de pasos, que son estos 4 que están presentados aquí en pantalla. Cada unidad temática se desarrolla en 4 instancias. Empiezo de izquierda a derecha. La primera instancia, que es esta que estoy marcando con el mouse, es una clase teórica donde desarrollamos los contenidos relacionados con cada una de las unidades. La segunda clase es una clase donde desarrollamos trabajos prácticos, donde se aplica el contenido desarrollado, los contenidos desarrollados en la clase teórica. La tercera instancia, la que está acá, figura una imagen de trabajo en equipo, es una actividad que los estudiantes realizan fuera del aula.
En esta primera actividad vienen a clase, en la segunda instancia vienen a clase, en la tercera instancia no vienen a clase. Un jueves por mes, la asignatura se dicta los jueves, un jueves por mes los estudiantes no vienen a clase. En esta actividad, en esta clase teórica, lo que se les propone es una forma de decir, lo que se les indica que tiene que hacer, es desarrollar un trabajo de investigación en equipos. Y este trabajo de investigación, que lo van a ir desarrollando a lo largo del tiempo, a lo largo de 2 semanas y un poco más, lo exponen a todo el aula en la cuarta instancia. Las primeras experiencias, la exposición era presencial. Estos últimos 2 años, las exposiciones fueron virtuales. Entonces, este es el esquema organizativo de cada unidad temática cuando empezamos a aplicar este enfoque de diseño inverso y este enfoque basado en competencias. Ahora, ¿cómo es la evaluación? Porque acá estamos hablando de evaluación. Tenemos distintas instancias de evaluación y algo que nos propusimos, que la evaluación fuera continua, que hubiera evaluación continua, de tal manera que nosotros pudiéramos conocer a lo largo del desarrollo del proceso de desarrollo de cada una de las actividades, cómo los estudiantes venían trabajando, respecto a aspectos técnicos y respecto a los aspectos que mencionamos antes. ¿Qué pasa en los trabajos en equipo? ¿Quién participa? ¿Quién no participa? ¿Cuál es la calidad de la participación? Si hay conflictos, si resuelven el conflicto. Bueno, distintas instancias que nos propusimos evaluar. Entonces tenemos fundamentalmente 3 instancias de evaluación, o 3 enfoques de evaluación que se complementan para conformar la evaluación completa de la asignatura. Acá estoy mostrando una unidad, pero esto se va replicando en las distintas unidades. Tenemos una instancia de evaluación formativa, en realidad tendría que decir formativa continua, porque en la clase teórica, donde realizamos la exposición de contenidos, que tratamos de que sea lo más dinámico, conversado y participativo y demás, pero hay 2 instancias de evaluación. Utilizamos aplicaciones, todos nuestros estudiantes tienen teléfono celular. Utilizamos aplicaciones para realizar un breve cuestionario al comienzo de la clase teórica. Antes de la clase teórica se le propone ver algún video, algún material, algo que los introduzca al tema. Entonces, este primer cuestionario lo que hace es ver si los estudiantes realizaron la actividad previa que se les pidió y qué comprendieron de esa actividad previa. Estos cuestionarios no son calificados en términos de que desaprueban ese cuestionario, forman parte de la calificación general, pero nos permiten a nosotros darnos cuenta si los estudiantes hicieron la actividad y si la comprendieron. Y si no comprendieron, ¿qué aspecto no comprendieron? Y poder abordarlo. Lo segundo, o al finalizar, mejor dicho, se les realiza otra actividad, y esto es válido para la educación secundaria, para la educación primaria, la educación universitaria, secundaria, y si tuvieran recursos, digo, si los chicos tienen teléfono o tienen computadora, en la clase primaria, o en la educación primaria, usamos Kahoot, que es una aplicación de juegos, donde nos sorprendimos cómo los estudiantes de universidad, ya casi profesionales, se engancharon a competir por un punto más, un punto menos. Fue muy, muy divertido cómo se esmeraban por entender para ganar el juego que se les proponía al final de la clase. Entonces, en cada clase realizamos estas 2 evaluaciones. En el trabajo práctico se realiza también esta evaluación al inicio y al final, pero los estudiantes desarrollan un trabajo práctico que es calificado. Se les propone un escenario, una situación a resolver, que tienen que resolver aplicando los conocimientos
desarrollados en la clase teórica y los que vienen desarrollándose en las distintas unidades. Entonces acá tenemos una evaluación sumativa también. El trabajo en equipo lo vamos analizando mientras se desarrolla, cómo desarrollan los proyectos de investigación, utilizando dos aplicaciones fundamentalmente. Los documentos los desarrollan utilizando Google Drive y la interacción la realizan utilizando Slack, la aplicación que usamos nosotros. Esto nos permite a nosotros los docentes, conocer cómo es el proceso de trabajo de los equipos. De tal manera que podamos saber quién participó, quién no participó y cómo participó cada uno y una, pero además podamos conocer si algún equipo necesita que intervengamos en alguna cuestión, o que los apoyemos en alguna cuestión, o que los ayudemos a resolver alguna cuestión. Entonces, estas dos aplicaciones permitan a los estudiantes desarrollar el trabajo en equipo y permite desarrollar el resultado de ese trabajo en equipo, que en este caso es un documento y una presentación. Y en esta misma instancia, o para evaluar esta misma instancia, nosotros utilizamos rúbricas, nosotros los docentes utilizamos rúbricas, donde evaluamos el trabajo, el proceso de trabajo en equipo, y el aporte que cada uno de los estudiantes, miembros de ese equipo, hizo a este proceso. Y los estudiantes se evalúan entre ellos, con distintos aspectos o distintos criterios, se evalúan en qué medida el trabajo en equipo resultó efectivo. Y esta evaluación por pares que dudamos en implementarla, fue muy positiva y los estudiantes la tomaron con una valoración muy alta. Cuando llegamos a la etapa de exposición, utilizamos rúbricas para evaluar la calidad de la exposición, las habilidades que despliegan durante la exposición, tanto en los conocimientos técnicos, como en la manera de presentar, como en la manera de exponer y en los instrumentos que utilizaron. Y los estudiantes evalúan a sus pares, evalúan la calidad de presentación de sus pares. Todo esto en cada unidad. De manera que lo que tenemos, ahora sí avanzo, son 3 instancias de evaluación durante la clase, usando aplicaciones de feedback inmediato que nos permite corregir, darnos cuenta y focalizar o reforzar un tema, nos permite interactuar con los estudiantes y ver en qué medida o refinar aquello que para nosotros es importante volver a retomar de acuerdo a cómo les fue en el cuestionario inicial y final. En cada unidad el conjunto de elementos que les comenté, y el proceso que para nosotros es muy importante, también lo podemos ir viendo con estas aplicaciones. Fuimos pasando por muchas instancias. Esta es una instancia con cierto grado de madurez que nos permitió decir, podemos evaluar el proceso, podemos evaluar los resultados, y los estudiantes pueden evaluarse de manera de reflexionar respecto al propio proceso de aprendizaje y al del equipo en el cual ellos se desempeñan. De tal manera que tenemos una evaluación continua, formativa, sumativa, de proceso y de coevaluación. Con todo esto, lo que les mostré en la diapositiva anterior, y en esta, lo pasamos a una planilla que termina dando, porque esto después hay que impactarlo con los requerimientos de calificación de la institución. El estudiante aprueba con un 8, con un 7, promociona la asignatura, en determinado momento hay que traducir esto. Bueno, todas estas evaluaciones las ponderamos en una planilla, y al finalizar el cuatrimestre, los estudiantes tienen una calificación que correspondería a ese primer parcial en la universidad
El rigor es parcial primer cuatrimestre, parcial segundo cuatrimestre, eventualmente final. Nosotros lo que hacemos es, todos estos instrumentos de evaluación, todas estas estrategias didácticas, las vamos conformando a lo largo del año, a lo largo de cada cuatrimestre, y el estudiante que alcanza en esta ponderación la calificación para promocionar, que en la Universidad Tecnológica es la calificación de 8, no tiene que rendir el parcial. Es decir, el estudiante ya logró los aprendizajes que para nosotros eran significativos. No tiene que demostrarlo en un parcial, no tiene que pasar por el trámite, entre comillas, del parcial. Ya fue adquiriendo y demostró haber adquirido los aprendizajes que para nosotros son importantes. Aquel o aquella que no logró alcanzar la calificación para aprobar, sí tiene que ir a una instancia de parcial, pero es como un recuperatorio, es una instancia de recuperación de conocimientos. Y a esto le agregamos, la materia es anual, a principio al comienzo de la asignatura, realizamos distintas evaluaciones diagnósticas para conocer las competencias previas, como decían antes, en el sentido que nuestra asignatura es de 5º año, entonces, bueno, vienen de cursar y aprobar materias que contribuyen a lo que deberían conocer para cursar nuestra asignatura. Bueno, a ver cómo vienen. Nos llevamos grandes sorpresas. Celeste, tenés una pregunta. Sí, en realidad en esa evaluación donde vos decías que al final de la cursada tienen una... ¿Esa sería como la evaluación por rúbricas? No, la evaluación por rúbricas la utilizamos como instrumento. Espera que vuelvo. La evaluación por rúbricas sería el instrumento que utilizamos en estas instancias. Usamos rúbricas para evaluar el trabajo en equipo, para que cada miembro de cada equipo evalúe a su equipo, para evaluar la exposición oral y escrita que hacen en los trabajos, que hacen de los proyectos de investigación, y para que los pares evalúen la exposición de sus compañeros. Ahí utilizamos rúbricas. Cuando yo digo que todo esto, lo que mostraba acá, lo pasamos a una planilla, no, es una planilla Excel que con una fórmula, con distintas fórmulas, ponderamos cada instrumento y cada elemento de evaluación que tenemos. Ponderamos todo. El cuestionario que hacemos al comienzo de la clase 1, el trabajo de investigación, la rúbrica, la evaluación por pares, ponderamos todo. Obviamente, y acabo un comentario, la evaluación por pares no tiene el mismo peso en la evaluación que la evaluación nuestra. No es que lo que dice un par vale lo mismo que lo que dice el docente, entre comillas. Pero sí tiene un peso, tiene un impacto. ¿Por qué? Porque comprobamos que los estudiantes realizan estas evaluaciones por pares con muchísima responsabilidad. Con muchísima responsabilidad y con muchísima justicia, digamos. Nadie sale a matar, por decirlo de alguna manera, a alguien, no, es más, si uno traza la media de nuestras evaluaciones con la de los pares, hay una correspondencia muy, muy parecida, o sea, lo que opinamos nosotros como docentes se condice con lo que observan los estudiantes de sus pares. ¿Te contesté, Celeste? Perfecto, gracias. Genial. Entonces, tenemos las evaluaciones diagnósticas, conocimientos previos, experiencias previas, trabajás, no trabajás, en qué trabajás. Y algo que utilizamos, que por ahí los que quieren desarrollar trabajos en equipo les puede ser de utilidad, y que nos resultó muy bueno, era, porque nosotros pasamos por la etapa de formen los equipos que quieran, con quien quieran, se juntaban los amigos, las amigas y demás, a formarnos nosotros a ciegas, vos un equipo, vos otro equipo, y la pregunta era, ¿cómo hacemos para formar equipos más efectivos? O cuya probabilidad de efectividad sea más alta. Entonces comenzamos a utilizar lo que se llama los estilos de aprendizaje.
quizás algunos ya lo conozcan, el test de estilo de aprendizaje de Felder es un instrumento que a nosotros nos sirvió mucho. Es un formulario, tiene 8, 9, creo que son 10 preguntas, donde lo que termina determinándose es qué estilo de aprendizaje tiene cada uno de los que contestó este formulario. Entonces está el estilo visual, el estilo analítico, el estilo reflexivo, distintos estilos de aprendizaje. Y lo que hacemos nosotros es formar grupos con miembros cuyos estilos de aprendizaje son distintos. De tal manera que esto lo que promueve, en base a nuestra experiencia, es que existan complementos o complementariedad en la manera de quizás destrabar situaciones. Un visual destraba una situación de una manera, un analítico sirve para destrabar en otra, o resulta muy útil para destrabar en otra manera, en otra situación. Esta mezcla de estilos de aprendizaje redujo muchísimo los conflictos dentro de los equipos, pero muchísimo, significativamente. Se los comento porque varios han mencionado el trabajo en equipo. Es un formulario que se contesta en 10 minutos, el estudiante obtiene el feedback de qué estilo de aprendizaje tiene, y uno puede consolidarlos y armar equipos en función de esto. Entonces, esto forma parte de la evaluación diagnóstica. Al final del cuatrimestre hacemos una encuesta anónima. Anónima para que los estudiantes respondan con tranquilidad de que no sale, Juan dijo de tal cosa. Y lo que nos permite esto es corregir. De hecho, en 2018, en la encuesta del primer cuatrimestre, fue absolutamente congruente con nuestra percepción de que los estudiantes estaban bastante perdidos. Entonces, confirmando eso, lo que hicimos al principio del segundo cuatrimestre fue, durante un mes, volver al modelo tradicional. Clase, actividad práctica, clase, actividad práctica, clase, actividad práctica, para reforzar conocimientos y habilidades esenciales respecto a esos conocimientos. Y después seguimos trabajando de la manera habitual, con resultados mucho mejores. Y al finalizar el segundo cuatrimestre, hacemos otra encuesta anónima, que lo que nos da es el input, la perspectiva del estudiante, para la mejora para el ciclo lectivo siguiente. Obviamente acabamos nosotros también durante el año anotando y reflexionando respecto a las mejoras que consideramos necesarias. Pero fíjense las distintas instancias de evaluación que tenemos en una asignatura, y desde las distintas miradas que tratamos de evaluar. La mirada del docente, la mirada del estudiante, la mirada del conocimiento, la mirada de las actitudes y las habilidades, la mirada del modelo, evaluar el modelo como charlábamos en el encuentro pasado. Y acá lo que tienen es, para que vean que en nuestro caso no nos dicen que los torturamos. Pobre Julieta quedó definida con esa palabra. Claro, qué triste. No, ojo, nos han dicho, en algún momento nos han dicho cosas bastante feas. Pero, ¿saben cuándo nos dicen esto de cosas feas? Es medio chiste. Al comienzo del año, cuando les proponemos esta modalidad de trabajo, esta modalidad de evaluación, estas estrategias, nos miran como diciendo, estos tipos están locos. Estos tipos están locos, o sea, vienen acostumbrados a un modelo tradicional, en general. Si bien ahora esto está cambiando, pero en 2010, 11, 12, cuando empezamos a hacer esto, nos miraban como diciendo, estos dos están locos. Y con cierta variabilidad, como ven en el gráfico de la derecha, pero en general, a ver, vamos a los gráficos. El de la derecha se le formula en la encuesta una pregunta. Si volvieras a cursar la asignatura, ¿preferirías cursarla con la modalidad que utilizamos este año, o sea, con todos los que les conté, o la modalidad tradicional?
Y la respuesta afirmativa a esa pregunta es el gráfico de la derecha. Es decir, mayoritariamente los estudiantes reconocen que esta modalidad que les proponemos promueve mejores aprendizajes. Si bien tienen que trabajar un poco más, tienen un balance, porque una vez al mes no van a clase, o sea, hay una negociación, si la queremos poner en estos términos, pero tienen que trabajar más. Y el gráfico de la izquierda, ellos mismos, los estudiantes mismos, en la encuesta, responden en qué medida están satisfechos o sienten que aprendieron determinadas habilidades, conocimientos y actitudes. Lo que está enunciado son los resultados de aprendizaje de la asignatura. Y lo que está, vamos a ir por la negativa, las barritas color naranja, las veo yo, un naranja ocre, que son las respuestas de no estoy satisfecho. Todo el resto está o satisfecho o muy satisfecho con los aprendizajes que han logrado. Esto para nosotros es importante porque si no nos quedamos con nuestra propia mirada, con nuestra propia idea de que los estudiantes están contentos, aprendieron o no aprendieron. Nos parece muy importante tener la opinión de los estudiantes en este caso. Entonces, si tuviéramos que sintetizar cómo comenzar a innovar, lo primero sería, y vuelvo al modelo de diseño inverso, preguntarnos qué necesitan aprender los estudiantes. ¿Qué quiero que aprendan los estudiantes? ¿Qué necesitan aprender los estudiantes? No pensar taxativamente en el programa, sino pensar en esos logros de aprendizaje que esperamos que tengan los estudiantes al finalizar de este proyecto, este trayecto. El trayecto, insisto, puede ser la asignatura, puede ser una unidad, puede ser un módulo o puede ser una clase. Al finalizar esta clase yo quiero que los estudiantes aprendan. ¿Y cómo hago para que lo aprendan? Para promover ese aprendizaje. Algo que para mí es muy importante, comenzar de a poco. Innovar, ir innovando en pequeños lugares, me permite a mí comprobar, tener una red de contención, no es que cambié toda la asignatura. Tengo una red de contención y puedo ir probando, evaluando, probando, evaluando. Entonces, innovo de a poco, experimento, evalúo, mejoro y comunico. ¿Comunico qué es? Publico, hablo con mis colegas, les pido a mis colegas, che, mirá, estoy haciendo este jueves voy a hacer esta clase, ¿tenés tiempo de conectarte un rato y ver qué te parece y me das tu opinión? O contar, estoy haciendo esto, te comparto lo que estoy haciendo. Y involucrar a los estudiantes en la experiencia, decir, chicos, no tan chicos, en mi caso no son tan chicos, son bastante grandulones, pero chicos, vamos a desarrollar una experiencia. Este año vamos a probar estas cosas. Se les comunica todo y se les dice, y esta parte es un experimento, vamos a ver si nos sale bien, si nos sale mal, y eso a los estudiantes les da certeza, a nosotros también, y genera como una sensación de que todos estamos en este mismo barco, y eso contribuye, y los estudiantes se ponen contributivos, con críticas a veces duras, pero contributivos. Y algo que para nosotros es muy importante y que nos cuesta, que es no tener miedo a equivocarse. Nos podemos equivocar, nos puede salir mal, podemos suponer algo. Nosotros varias veces tuvimos que decir, dejen esto, ahora vamos a seguir de esta manera, porque nos salió mal. Y seguimos de otra manera. Entonces acá tendríamos como una estrategia de mirar, yo les presenté una asignatura, ¿no es cierto? Pero esta mirada integral sobre los resultados de aprendizaje como guía para poder desarrollar innovaciones y conducir una evaluación del aprendizaje. Evaluación del aprendizaje y no calificación. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario o algo.
¿Alguien no entendió nada? No, entendimos algo, entendimos varias cosas. Está buena la experiencia, me parece muy original el trabajar con las aplicaciones. Kahoot no la he trabajado, pero he trabajado otras aplicaciones y estoy tratando de aplicar algo de rúbricas que vienen con Classroom y he hecho un par nada más, no he hecho mucho porque estoy haciendo tutoriales a ver cómo se hacen, pero está muy interesante. ¿Saben cuál es una estrategia muy efectiva cuando no tengo recursos? No tengo recursos, es decir, no tengo aplicaciones, mis estudiantes no tienen celular. Se llama paper de 1 minuto. Saquen una hoja y en 5 minutos anoten, se les dice a los estudiantes, los 3 conceptos o aspectos principales que hoy aprendieron, comprendieron, y los 3 que les quedaban en duda, o que no comprendieron. Y entréguennos. Puede ser anónimo, ¿eh? Y con eso, ¿yo qué hago? Yo empiezo a tener una idea de, bueno, se comprendió esto, y estos elementos quedaron en duda, quedaron flojos, quedaron débiles. Bueno, ¿qué hago? Me parece interesante también considerar qué pasa cuando no tengo los instrumentos tecnológicos que me faciliten esto. Creo que Jessica tenía la mano levantada. Hola, buenas tardes. Jessica. Un gusto. No, rescatando un poco lo que venías hablando recién, creo que es lo que habías dado de la experiencia, estos 3 conceptos importantes, enseñar y aprender a evaluar, que siempre van a ser 3 procesos que son inseparables, ¿sí? La evaluación nos atraviesa en todo, ya sea en la vida cotidiana, ya sea en la escuela, y un poco lo que pobre Juli, de lo de la evaluación, que siempre nos han incorporado esto al miedo, el miedo, esto de castigar o calificar, ¿sí? Es sacarle un poco el peso el tema de la evaluación. Y es importante esto lo que nos venías planteando, bueno, de los distintos instrumentos. Yo por ahí he usado, tanto en el nivel superior, he usado la rúbrica, los portfolios, hemos hecho carpetas de campo, para trabajar yo trabajé bastante en la práctica docente, ¿sí? Entonces trabajamos toda esa parte de la evaluación, siempre bueno, una evaluación formativa, y mucho de esto de lo que fuiste nombrando lo fuimos haciendo. Ahora desde el lado de la secundaria, que estoy ahora en la secundaria, estoy con el ciclo orientado, trabajo bastante lo que es la evaluación formativa, y un poco esto de, bueno, la coevaluación y la autoevaluación, de reflexionar un poco esto, de ver el error, de ver dónde estoy fallando acá para poder mejorar y ver en los chicos, porque es cierto esto, también escucharlos a ellos nos aporta muchísimo para poder mejorar cada día. O sea, nuestra práctica docente también funciona en eso, en la capacidad de escuchar. O sea, porque en fin, ellos son los que nos van a dar las herramientas también para poder evaluarlos. Entonces, es fundamental lo que dijiste. Escucharlos, pero escucharlos con ganas de escucharlos. Por supuesto. No escucharlos y silenciar y me voy a hacer otra cosa. No, claro, sí. Escucharlo y levantar lo que viene cuando uno escucha. Sí, yo por ejemplo lo he hecho, o sea, he hecho esto, bueno, a ver, o que me evalúen, a ver, ¿qué pasó? Y bueno, y ahí exponerse a todo, porque es esto, ellos te dicen, o no entendí nada, o sea, son sumamente sinceros, entonces uno tiene que tener esa capacidad de escucha para poder rever, entonces ahí es donde ahí voy a poder mejorar algo. ¿Sí? Entonces me parece que esto es fundamental si nosotros queremos aplicar, y en base a eso vamos a ver qué tipo de instrumento vamos a poder utilizar, y cada estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje, entonces hay un abanico enorme de herramientas que tenemos que aplicar. O sea, para un grupo, como decían el otro día, para un grupo funciona, para otro grupo no funciona. Esto no quiere decir que todo lo hice mal, sino que no, tenemos distintos tipos de aprendizajes, y bueno, y ver estas posibilidades. Pero solo me voy a ir dando cuenta si voy permanentemente conociendo lo que pasa. Por supuesto. Me daré cuenta si el instrumento A, ese que me resultó efectivo en otro grupo, me sirve en este grupo, o tengo que cambiar de instrumento.
Pero por supuesto, Sí. en este caso es importante que hagamos esto, la autoevaluación, porque si no lo hacemos, nunca nos vamos a dar cuenta y vamos a seguir repitiendo. Y lo que hacen ustedes, esto, hacen un cuestionario, lo que sea, bueno, vemos a ver qué estamos fallando, lo mejoramos para el próximo año. Sin duda. Es un sin duda. trabajo, pero es necesario. Para nosotros sí, es necesario. Gracias, Jessica. Marisa, tenías la mano Gracias, levantada. Sí, buenas tardes a todos. No, siguiendo con lo que comentaba Jessica, bueno, soy colega de ella, trabajamos en la escuela EPD Albert Einstein, que esta escuela tiene la particularidad de, además de ser con un aprendizaje por medio de módulos, nosotros trabajamos por capacidades, y nuestra escuela es una escuela inclusiva donde tenemos alumnos con distintas necesidades de aprendizaje. Esto nos abre un abanico impresionante a la hora de evaluar, que es un poco lo que estaba refiriendo Jessica, esto de escuchar al otro, de verlo, de observarlo en su realidad y poder adaptar la evaluación. Muchas veces nos encontramos con que lo que tenemos pautado como una evaluación estándar, hay que hacerle demasiados arreglos o demasiadas modificaciones para poder aplicarlo a algún alumno. ¿Por qué? Porque tenemos casos de dislexia, discalculia, etcétera, otros casos con retrasos mental leve o distintos grados de autismo, donde por ahí no podemos ir con la evaluación tradicional, sino que tenemos que variar en el momento, teniendo en cuenta justamente al estudiante que tenemos enfrente, ¿no? Y teniendo en cuenta, muy en cuenta el contenido y la situación de evaluación que hemos planteado. Por ahí tenemos que recurrir a evaluar a un alumno a través de una fotografía y preguntarle que exprese qué es lo que ve en ese dibujo, en esa fotografía, y cómo se relaciona con los temas que venimos viendo, analizando y demás, y de esa forma se obtiene un feedback donde el alumno puede expresar los contenidos o lo que aprendió, y nosotros poder evaluarlos de esa manera, alejándonos del tradicional papel con la nota, viste, que normalmente estamos habituados. Tal cual. No, quería comentarte esto, reforzando un poquito lo que Jessica venía sosteniendo, ¿no? Y que Sin sí, duda. la evaluación es permanente, es todo el tiempo. Y el aprendizaje personalizado también, en el caso de ustedes también. Exacto. No solamente la evaluación personalizada, sino el aprendizaje personalizado. Qué importante entonces el concepto de resultado de aprendizaje, además o complementariamente con el programa académico que tienen que desarrollar. El hecho de poder definir con precisión qué aprendizajes quieren que logren los estudiantes, o consideran necesario que desarrollen los estudiantes. Y de ahí el camino que elijo en cada caso para alcanzar el desarrollo o un desarrollo en el sentido del resultado de aprendizaje. No sé si se entendió todas las vueltas que di con la frase. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Juan, una consulta. Yo viéndote el formato que vos acabas de presentar con respecto a tu materia, sí. Porque en realidad yo lo veo como más un aprendizaje basado en proyectos, en realidad, o sea, donde vos planteás, donde el alumno, vos le das una clase presencial, después tenés equipo y después ellos hacen un trabajo como de investigación, si no mal entendí. Es una parte, sí. Bien, o sea que en realidad también tiene un enfoque, ese tipo de presentación, en base a proyectos. Es un aprendizaje en base a proyectos. Podría decirse, sí, sí. Sinceramente te digo, no lo encasillé o no lo encasillamos en una metodología, aprendizaje basado en proyectos, porque también cada proyecto, tomo tu palabra, en cada proyecto se les plantea un escenario. Ningún trabajo es, defina qué es tal cosa. Todos los escenarios, todos los trabajos son son desarrollados, deben ser desarrollados en un escenario similar al de la práctica profesional.
de manera que necesariamente tengan que hacer la traslación, por decirlo de alguna manera, de ese conocimiento teórico a su aplicación práctica en la profesión. Dado un escenario, y el proyecto entonces adquiere también el componente de aprendizaje basado en problemas, porque se les plantea un escenario que tiene complejidades, tiene fortalezas, tiene aspectos fáciles, aspectos difíciles, aspectos enunciados medio raros como para generar estas dudas y ver, bueno, cómo resolvés estas dudas o cómo abordás estas dudas. Entonces, no lo encasillamos nosotros en aprendizaje, que es una materia con enfoque basado en proyectos. Aplicamos el enfoque basado en proyectos, aplicamos el enfoque basado en problemas. Si tuviera que generalizar, te diría, vamos por el enfoque basado en competencias, y en cada instancia vamos utilizando el recurso y la metodología que nos es más coherente con el resultado de aprendizaje que queremos lograr. Y ahí cuando ustedes hacen la exposición, cuando decís que hacen la exposición final, o sea, sí, en realidad, ¿cómo es el seguimiento de ustedes? Por ejemplo, ¿tienen dentro del grupo de su equipo, tienen como una voz, como diría un supervisor o un vocero que les va a ustedes informando cómo va en las distintas instancias su proyecto? Es decir, si hay una fecha y hay un vocero de ese grupo que va indicando cómo ha sido su avance a medida que ha ido desarrollando este proyecto. Probamos esa estrategia, la que resultó en un fracaso rotundo. Nos salió mal, muy mal, porque teníamos voceros que hacían todo el trabajo, teníamos voceros que mentían, teníamos voceros que decían cosas distintas a las que se hacían, pasaba de todo. Lo que nos resultó muy útil es la aplicación Slack. Entonces nosotros dentro de la aplicación Slack formamos los grupos y creamos un espacio, canal se llama en Slack, para cada grupo. Y en ese espacio el grupo tiene que armar, tiene que desarrollar toda su estrategia para llegar al resultado del proyecto que se les pide. Y ahí vemos las comunicaciones. Nos lleva mucho tiempo eso. Nos lleva mucho tiempo, porque lo que analizamos no es Juan hizo 10 aportes, Celeste hizo 8 aportes, Sebastián hizo 5 aportes, porque por ahí yo hice 10 aportes y 9 fueron ok, pulgar para arriba y una carita sonriente, y la verdad que yo no aporté demasiado en términos cualitativos y en términos de desarrollo, y quizás Sebastián aportó menos, pero hizo aportes medulares. Entonces, Slack nos permitió conocer de qué manera cada miembro del grupo contribuyó al desarrollo del trabajo. Lo mismo usar los documentos Google. Tienen que hacer un documento de texto con un informe escrito, y tienen que hacer una presentación que es mediante la cual o la que utilizan para exponer. Bueno, nos permite ver. Los documentos de Google nos permite ver quién hizo qué aportes. Entonces podemos tener indicadores de cómo cada miembro del equipo fue contribuyendo a ese desarrollo. O sea, utilizando el Drive y que lo comparten con ustedes. Eso sería así más o menos lo que... Nosotros le compartimos el Drive. Ustedes le comparten el Drive. Situación típica. Profe, nuestro grupo hace un grupo de WhatsApp y nos manejamos por ahí, por ejemplo. No. O tenés que usar Slack. No, pero es más cómodo porque estamos con el WhatsApp todo el día. Slack te lo podés instalar en el celular también. No, lo que pasa, mirá, tenés que usar Slack porque esto es lo que nos permite a nosotros ver en qué medida el grupo avanza de la manera que uno espera que avance este trabajo. Y poder intervenir, intervenir en términos de corrección. Vieron que está el concepto de feedback y feed-forward. O sea, la retroalimentación y la alimentación o el estímulo para que puedan seguir avanzando. Bueno, Slack nos ha servido para intervenir de manera que les permita seguir avanzando a cada equipo. Y los estudiantes ya saben que nos escriben por Slack
y al rato tienen la respuesta. No, está bien. Tanto Uriel, que es quien trabaja conmigo, y yo, somos un poco, ¿cómo decirlo?, enajenados. Estamos muy atentos, como estamos en muchos grupos utilizando Slack, quizás contestar 2 mensajes más fuera de horario de clase o en horarios insólitos, la verdad que no nos genera una molestia. Pero el contrato académico sigue existiendo, y sigue existiendo con igual precisión que existió siempre. Entonces, la aplicación es Slack, el instrumento es Google Drive, la entrega es a través del campus virtual institucional, de manera que uno tenga todos los elementos para hacer esta evaluación, porque si los estudiantes arman un grupo de WhatsApp y se arreglan ahí, la verdad que es una caja negra ese equipo. No sabemos lo que pasó, por lo tanto, no en términos de ¿qué le pongo? ¿Esta calificación o esta otra a este grupo? No es por eso. Es en qué medida ese grupo logró el resultado de aprendizaje de desempeñarse de manera efectiva en equipo. Si no podemos evaluarlo, ¿cómo podemos decir que esos estudiantes lograron ese resultado de aprendizaje en mayor o menor medida? Bien. Es el mismo enfoque realidad, basado en competencias, ¿no? Sí, y en realidad después esos proyectos que los alumnos de ustedes desarrollan y hacen una exposición final, después ese tipo de proyecto lo puede continuar otra asignatura. Por ejemplo, si el proyecto termina, por ejemplo, yo te comento en el caso nuestro en turismo, en la carrera de técnico en turismo, nosotros tenemos 2 materias que están relacionadas. Una es formulación de proyecto y la otra es la evaluación del proyecto, ¿sí? Entonces en la primera se hace toda la formulación, toda la prefactibilidad técnica del proyecto, y bueno, después, que es mi área de evaluación de proyecto, en donde está toda la prefactibilidad económica financiera. Por eso te pregunto, una vez que ustedes, el alumno elaboró y hizo su presentación final, ¿otra asignatura utiliza también ese proyecto para continuar? O sea, ¿existe un trabajo entre asignaturas interdisciplinarios entre ustedes para poder continuar? Un trabajo intercátedra. Intercátedra, o bueno, para Mirá, poder ustedes continuar el proyecto. Por ejemplo, un proyecto puede ser un emprendimiento que el alumno desarrolla y después lo continúa. Sí. En nuestra asignatura no, pero en una tarea de asesoramiento que hemos hecho, esta misma estrategia y lo que vos estás describiendo se daba a lo largo de 3 asignaturas. Una primera asignatura que abordaba como resultado de aprendizaje el poder elaborar requerimientos para un proyecto determinado. Ese era el resultado de aprendizaje, que los estudiantes pudieran elaborar requerimientos. Entonces, en esa asignatura los estudiantes trabajaban esa habilidad de desarrollar requerimientos y cerraban en una definición de un requerimiento. En la asignatura siguiente, el resultado de aprendizaje que se desarrollaba era el de desarrollar proyectos en base a requerimientos dados. Entonces tomaban esos requerimientos y los desarrollaban. Y en la asignatura siguiente, yo les cuento como un hilo, en realidad es una asignatura de acá, otra de allá y otra de ahí, ¿no es cierto? Pero se hizo un trabajo intercátedra. En la asignatura siguiente, lo que había es un proceso de evaluación de proyectos en términos de sistema de gestión de la calidad. Y esa tercera asignatura tomaba los proyectos desarrollados y los evaluaba, de acuerdo a sus criterios de sistema de gestión de la calidad. Fíjate cómo el trencito de la alegría, podríamos decirle, ese trencito de proyectos que nació como un requerimiento, fue desarrollado y luego fue evaluado, en realidad lo podés llevar al escenario o a la situación de aprendizaje que uno considere más apropiada. ¿Dónde está la clave para mí? Ayuda mucho el enfoque basado en competencias y la definición de resultados de aprendizaje, definición precisa de resultados de aprendizaje, es una cuestión fundamental para orientar, para establecer un norte en lo que nosotros como docentes les vamos a proponer a nuestros estudiantes.
claramente en este ejemplo que te puse, claramente, o que puse al conjunto, claramente en la primera asignatura que mencioné, el resultado de aprendizaje era elaborar necesidades para un proyecto, no era desarrollar un proyecto. La siguiente asignatura desarrollaba ese proyecto. Entonces, por decirlo de alguna manera, en esta tarea de asesoramiento del enfoque basado en competencias y demás, lo que se hizo fue juntar a estos 3 docentes y decirles sus resultados de aprendizaje son absolutamente complementarios. ¿Qué les parece si desarrollan, y les tiramos 2 ideas, y ellos desarrollaron todo el conjunto de estrategias e instrumentos? Con un resultado muy interesante. A veces no todo es rosa, sin duda, pero con resultados muy interesantes. Yo te hago una consulta. Ese ejemplo que vos diste, ¿lo implementás para una materia o se puede implementar para un contenido? En este caso te describí 3 materias. 3 materias. Pero suponete que vos tenés a lo largo de una asignatura los contenidos los tenés orientados con un determinado resultado de aprendizaje, o conjunto de resultados de aprendizaje. Entonces vos decís, a este resultado de aprendizaje yo voy a llegar haciendo esta actividad en base a estos contenidos en este módulo, luego lo voy a profundizar, o lo voy a, en función del resultado de aprendizaje, verás qué aspecto seguís trabajando en este otro módulo, y lo termino de alcanzar en el tercer módulo. Es decir, yo pongo la metáfora del norte. Si yo sé para dónde voy, puedo ir eligiendo los caminos, y puedo ir viendo, en un viaje largo, yo digo, bueno, tengo que llegar a Brasil en auto. Son tantos kilómetros. ¿Dónde paro? ¿Lo puedo hacer todo en un solo día sin descansar? Y la verdad que no. Mejor, bueno, ¿dónde paro? Voy por acá, voy por allá, si voy por acá, paro ahí. Bueno, esto trasladado a la educación, vos podés establecer ese resultado de aprendizaje, y tus contenidos te van sirviendo de bloques que permiten la construcción progresiva de ese resultado de aprendizaje. A su vez, dentro de cada uno de esos bloques, o módulos, como lo llaman ustedes, vos podés decir, bueno, en este módulo, mi resultado de aprendizaje acotado a este módulo es este preciso. Entonces, trabajo estos elementos. Y luego construyo sobre ese bloque, construyo el siguiente ladrillo, que tiene sus propios aspectos a tratar. Okay. Muy bien, claro. Es complejo, es complejo. Sí, no, sí, veo que no es que, o sea, en realidad el ir enganchando, digamos, los contenidos para lograr ese resultado de aprendizaje, por ahí los contenidos, o sea, hacerlos todo como una línea para que te quede todo, siempre trato de hacer eso. Por ejemplo, enseñar teatro junto con poesía, porque son las partes, digamos, artísticas dentro de los textos. Entonces, es lo que estaba haciendo. Después de teatro iba a enseñar lo que es la poesía, pero les presenté a los chicos, teatro y poesía lo vamos a trabajar juntos. Primero vamos a empezar con teatro y después con poesía, y tratar de hacer esas actividades. Pero bueno, el tiempo es tirano y me voy a llegar al teatro nada más. Me quedará para otra. Pero fíjate que ahí tenés como parte de ese resultado de aprendizaje, tenés las habilidades de comunicación. ¿Cómo promovés el desarrollo de habilidades de comunicación oral, en este caso, en chicos de 5º grado? Sí, pero también. claramente alguna pista tenés que darle en ese sentido. Porque si el chico va a subir un escenario, o va a plantear una obra de teatro que la va a presentar a sus compañeros, algo respecto a eso tenés que comentarle. Por ahí no le vas a hacer ver presentaciones de Steve Jobs, qué gran presentador que era Steve Jobs. No, un chico de 5º grado dice, ¿y este tipo quién es?
Pero sí. ¿de qué manera desarrollás habilidades de comunicación en chicos de 5º grado? Sí, eso sí, es verdad, eso sí. Pero Eso por vamos. otro lado, es mucho más fácil decir, unidad 1, examen, unidad 2, examen, Ay, no. unidad 3, examen, vacaciones de invierno, unidad 4, examen, y así hasta fin de año. Es mucho más sencillo eso. La pregunta es Sí, si aburridísimo. nuestros No se estudiantes, aprende. además de que nos aburrimos, yo me aburro mucho de mí Sí, mismo, sí, la pregunta es si nuestros estudiantes aprenden. claro. Si nuestros estudiantes aprenden. Entonces tiene que ver, hablamos de conocimientos, habilidades y actitudes, lo mencionamos la vez pasada. Hay una cuestión que tiene que ver con la ética nuestra. Sí. Con la ética. Ujú. Jessica, creo que querías comentar algo, no sé si querías comentar algo. Gracias. No, por favor, Cecilia, vos. O vi una mano levantada que pensé que eras vos. No, se ve que No, no. era Marisa. Ah, perdón, Marisa, gracias, no. Jessica. Pero Sí, ya que hablaba perdón, Jessica. No, yo me había quedado pensando en esto, ¿no? De cómo por ahí el ajustarnos tanto a los NAPs, a la estructura de planificación y al tiempo, cómo nos quita por ahí esto de poder plantear los contenidos, las materias o todo lo que queremos enseñar, cómo nos quita esto, la espontaneidad, el ida y vuelta con los chicos, ¿no? Porque a veces justamente los chicos son los que proponen temas que son muy actuales y que nosotros nos vemos ajustados a toda la estructura y por ahí no los podemos abordar con la premura con que ellos quieren traer esos temas al aula, ¿no? Estoy hablando del secundario, donde por ahí uno va, por ejemplo, en ciencias sociales, uno va a hablarle de, no sé, la Primera Guerra Mundial, y el chico lo que quiere aprender es sobre cómo la Guerra Fría impacta hoy en nuestros días, o sea, quiere que se lo traigan a cuestiones mucho más puntuales y actuales, ¿no? Que a ellos los está atravesando. O por ahí quieren traer temas de política y resulta que uno no puede traerlos ya en el momento porque está ajustado a una estructura. Entonces, cómo eso por ahí nos va quitando esa frescura, ¿no? Y va un poco bajando también las expectativas de ellos y te va haciendo caer en una materia que termina estructurada, cuadradita y que por ahí se despega de las necesidades reales de nuestros adolescentes, ¿no? Me quedaba pensando en eso recién con lo que Totalmente de estaba acuerdo, contando. totalmente de acuerdo. Te voy a contestar en términos generales y desde la perspectiva de la universidad, donde una de las condiciones de la docencia universitaria, como se dice, es la libertad de cátedra. Se dice por ahí, yo cierro la puerta de mi aula y hago lo que quiero. Es como una frase hecha. No es literal, pero hago lo que quiero. La estrategia de abordaje del rediseño de nuestra asignatura, que les comenté, tuvo como una consecuencia inmediata el replanteo del programa. Encontramos que para los resultados de aprendizaje, hoy no llegamos a tiempo, pero la clase que viene me voy a callar la clase que viene, prometo, y vamos a trabajar con la elaboración de los resultados de aprendizaje, pensando en su actividad 2. Hice el paréntesis y me olvidé lo que les iba a decir. ¿Qué les estaba diciendo? Disculpen. Sobre que uno entra al aula, que uno entra al aula y hace lo, ahí no está, hace lo gracias, que quiera, Cecilia. pero hace. Gracias, Cecilia. Nosotros nos encontramos con la necesidad de reformular el programa, nos encontramos con temas de mirar y decir, no podemos seguir dando este tema. Este tema ya no tiene sentido darlo, o este tema adquiere una importancia absolutamente secundaria respecto al enfoque que va teniendo la asignatura. Entonces, algunos temas, en nuestro contexto, algunos temas fueron removidos del programa y algunos temas
fueron desarrollados, fueron pasados a ser desarrollados como, mirá, tenés un video, podés verlo, hay un cuestionario, y en la clase tal aclaramos alguna duda. Es decir, como un tema secundario. Pero los temas prioritarios son estos y aquellos. Yo sé que en la escuela primaria y secundaria esto es mucho más difícil. Esto es mucho más difícil. Pero sí lo que podemos empezar a hacer, se me ocurre, es empezar a jerarquizar. Mirá, le voy a dedicar más tiempo a esto, y esto lo voy a empezar a jugar más de costado. Quizás por ahí uno empiece, y esta estrategia, otra vez sugiero, innovar de a poco, por ahí agarrar una unidad y decir, a ver, acá este tema lo dejo más de costadito, y ver qué resulta. Porque ustedes tienen que cumplir un programa. Y eso es así, porque hasta en la misma institución les están preguntando si desarrollan el programa que tienen que desarrollar. Entiendo que es así. Entonces, quizás ahí encuentren algún grado de libertad como para empezar a enfocar esfuerzos en aquello que ustedes consideran que sus estudiantes deben aprender. Y lo que tienen que dar, un poquito más periférico. Sería curar contenidos. Absolutamente. Lo que le llamamos curación de contenidos. Absolutamente. Sí, yo, por ejemplo, daba los adjetivos, los veía los adjetivos, y todos los años se da lo mismo, adjetivo. Y yo decía, o sea, ellos como, o sea, eran los adjetivos y descontracturado de todo. Entonces pensé una forma de cómo darlo, y bueno, me di cuenta que con la descripción se podían usar los adjetivos, o sea, darle un uso práctico, digamos, los adjetivos, que no quedaran descolgados. Entonces, en vez de enseñar los adjetivos y después descripción, me di cuenta de que podía darlos juntos enseñándolo para que aprendan a utilizarlos. En realidad la idea es esa, aprender a utilizar lo que uno está aprendiendo y no dejarlos. Y ahí empieza la cura de los contenidos, que es lo que vas a dar, seleccionar. Y más en esta época que no teníamos tanto tiempo para presencial, digamos. Había que dar lo que... Sí, lo que vienen hablando, creo que tiene que ver con esto, con la selección de contenidos que uno hace, si bien esto hay contenidos que son prioritarios, pero no dejar estos de lado. Y también tiene que ver con la estrategia docente, ¿sí? ¿Qué estrategia utilizamos a la hora de poder? Yo tengo un tema que dar que es necesario, pero si yo puedo trabajarlo desde otro lugar, ¿o qué estrategia utilizo yo para aplicar ese contenido, como decía recién, el adjetivo? Hay diversas maneras que yo lo puedo hacer, no de esa manera estructurada. Puedo usar un juego, y traer cosas de la realidad de los chicos. Por eso yo también decía recién, escuchamos a los chicos. Entonces, eso lo podemos ir adaptando. Estoy dando el contenido que corresponde. Ahora, la manera en la que lo doy, la estrategia que utiliza, es diverso. Puede variar. El contenido va a estar. Ahora, el modo en que lo veo, ahí es donde yo, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Veo la libertad que puedo, mínima libertad en que puedo decir, bueno, el contenido está, lo doy, tomo también un poco, escucho lo que están necesitando los chicos y veo de qué manera puedo meter esa realidad al aula, ¿sí? Y no poder que este programa no me torture ni me estructure, ¿sí? Que es muy difícil, que lo tengo que cumplir sí o sí. Pero creo que esa libertad en la cátedra sí se hace también, en la cátedra en la universidad, es esto, yo tengo libertad en el aula, entonces en esa manera, bueno, es la estrategia que yo voy a utilizar y cómo voy a enseñar ese contenido. Yo lo que les sugiero... Perdón, Luis, dale. Juan, que en este sentido, aportando a lo que dice Jessica también, y a uno de los conceptos que se habló, es importante también, me parece, la innovación de a poco, ir metiéndola de a poquito, porque por ahí queremos innovar toda la materia, hacerla distinta, diferente, y nos quedamos en el envión inicial porque después, por falta de tiempo, por falta de herramientas para hacer eso en toda la materia, nos quedamos en el envión inicial y al final seguimos de la misma manera que siempre. Por eso me parece que un concepto muy interesante es arrancar con algo, arranquemos con poco, con un trabajo práctico, con una unidad, con una clase, y a partir de los resultados que vayamos viendo, que vayamos desarrollando con los estudiantes, bueno,
ir creciendo en ese sentido, no hace falta que lo hagamos todo de golpe, me parece. 100.000% de acuerdo, y tratando de articular todo lo que se dijo, excede los alcances de este curso, pero les sugiero y puedo mandarles algún documento, y si quieren dedicamos unos minutos a conversar el encuentro siguiente al respecto, el concepto de aprendizaje invertido. El concepto de invertir lo que habitualmente proponemos. Nosotros venimos a clase a escuchar a alguien que habla y salimos de la clase a hacer actividades. ¿Qué pasa si hacemos la experiencia de invertir y que el acceso a esos conocimientos básicos que requieren un trabajo cognitivo quizás de menor complejidad, el estudiante los haga en su casa, en el caso de estudiantes universitarios, en su trabajo, en el caso de Capital Federal, que se invierte mucho tiempo viajando en subterráneo, en colectivo, en viaje, y la actividad en clase es una actividad de interacción, de colaboración, de poner en práctica, y quizás aquí encuentren un espacio de innovación. Si yo le tengo que enseñar, yo no podría enseñar adjetivos a chicos de 5º grado o de 4º grado. ¿Qué pasa si no me pidan ayuda con la práctica? Yo les cuento qué se me ocurre. ¿Qué pasa si ustedes en una clase, como bien dijo Luis, en una clase les proponen a los chicos, decir, chicos, la próxima clase vamos a hacer algo distinto? En vez de hacer la actividad o la tarea en casa, lo que van a hacer va a ser ver un video breve, leer un documento o la estrategia para que accedan a la teoría. Y podemos decir que se informe en su casa. Y en la clase, cuando llegan a trabajar con ustedes, consolidan esos conocimientos y aplican esos conocimientos con estrategias dinámicas, con estrategias de trabajo colaborativo, con lo que ustedes crean que es apropiado para desarrollar ese contenido. A eso se le llama aprendizaje inverso. Podemos hacerlo en una clase o en una carrera. Pero empecemos por una clase, como propone Luis. Bueno, son 7:05. Sintetizando, espero que esto que compartimos les haya servido como para terminar de definir su innovación y la mirada de la evaluación respecto a esta innovación. Durante el fin de semana van a aparecerles en el campus virtual los contenidos y la actividad de la semana 3 y 4. Vayan accediendo a ellos. En el próximo encuentro, lo que vamos a desarrollar es el concepto de resultado de aprendizaje, que ya van a tener distintos materiales como para empezar a informarse, pero vamos a desarrollar el concepto de resultado de aprendizaje y vamos a trabajar desarrollando, ustedes van a trabajar desarrollando resultados de aprendizaje para sus propuestas de innovación, de manera de ir trabajando en la actividad número 2. ¿Sí? Así que bueno, primer objetivo, actividad número 1, y empezar a interactuar y a informarse respecto a los contenidos de semana 3 y 4, y empezar a mirar la actividad 2. Y ya en la semana iremos planteando alguna otra cosita. ¿Queda claro lo que se charló y queda claro cómo continuar? ¿Alguna duda? Es importante que tengamos claro de dónde venimos y a dónde vamos, como dice el dicho. Bueno, si eso está claro, ahora sí, creo a descansar, buen fin de semana, terminen la actividad, y lo que van a tener, los que entreguen la actividad, lunes o martes van a tener mi feedback respecto a esa actividad. ¿Sí? Un abrazo y buen fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Hasta luego. Buen fin de, gracias. Buen fin de Chau, chau. semana. Chao, muchísimas Gracias, buen fin de- gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.